El Prisma, un podcast de Exolum presentado por Débora Ciencia. El 99% del hidrógeno que consumimos en España es hidrógeno gris, no hidrógeno verde. Y recordemos que el hidrógeno gris se produce a partir de hidrocarburos, como el gas natural o el metano, a partir de un proceso que implica importantes emisiones de CO2. Sin embargo, el hidrógeno verde se obtiene del agua mediante un proceso alimentado por energías renovables, por lo que su huella de carbono es mínima. Si el hidrógeno verde es medioambientalmente tan ventajoso, ¿por qué no ocupa una posición más destacada? ¿Qué hace falta para que el hidrógeno verde se convierta en una apuesta realista de descarbonización? Bienvenidos a este nuevo episodio del Prisma, el podcast de Exolum. Hoy hablamos de hidrógeno verde, el futuro de la descarbonización. Yo soy Débora García Bello, doctora en química y divulgadora científica, más conocida como Débora Ciencia. Para hablarnos de hidrógeno verde, con el conocimiento y la honestidad que el tema merece, tengo aquí conmigo al ingeniero José María Santabárbara. Es premio a la sostenibilidad del grupo Atlas Copco. Desarrolló una herramienta para el análisis de la huella de carbono que se implementó en toda la compañía a nivel mundial, y también diseñó el primer generador que funciona con hidrógeno para la recarga de sistemas a batería para la creación de áreas de construcción con huella de carbono cero. Actualmente es el director gerente de la Fundación Hidrógeno de Aragón. Bienvenido, José María. Muchas gracias, Débora. Pues para empezar quiero que me cuentes qué es lo que hacéis en la Fundación Hidrógeno de Aragón, cuál es su función. Te cuento un poco lo que somos ahí para poner un poco en contexto. La Fundación Hidrógeno de Aragón es una iniciativa que el Gobierno de Aragón empezó a idear y a promover hace más de 20 años y tiene 3 pilares fundamentales, los que trabajamos un poco los 40 que estamos por allí. El primero, o el más principal, y lo que distingue a la Fundación es el trabajar cerquita de la industria, intentar que las industrias del territorio se familiaricen con el ecosistema del hidrógeno y les permita crear casos de negocio basados en el hidrógeno. Normalmente, siempre buscamos el hidrógeno verde. Otra línea que tenemos es desarrollar conocimiento, y ese conocimiento que después tenemos que transferir lo obtenemos pues, participando en consorcios, en proyectos europeos, nacionales, en diferentes convocatorias. Y una tercera pata que yo veo fundamental es la evangelización, ¿no? El sacar ahí el hidrógeno a la calle, el hacerlo más visible a nivel social, participar en eventos, divulgar un poco lo que haces tú, pero a nuestro pequeño nivel, ¿no? De buscar que el hidrógeno se convierta en algo familiar para la gente de la calle, ¿no? Que no tengas que ir a un entorno científico o técnico para entender lo que hace y por qué el hidrógeno es importante. O sea, que en realidad tienes la pata de la investigación, por así decir, de centros de investigación, de empresa y de divulgación, que ninguna de las 3 puede fallar. Quiero decir, correcto. Al final también la divulgación considero que es importante para que algunas empresas se interesen por ciertos temas que a lo mejor solo están en el ámbito de la investigación, eso que llamamos transferencia científica. Absolutamente. O sea que sí. Las 3 patas. Las 3 patitas lo intentamos. También uno de los retos que tiene Fundación, o de la idea que hay detrás, es formar personas para que después se integren dentro de ese ecosistema, ¿sabes? Durante estos 20 años, más de 20 años de trayectoria, se han formado un montón de profesionales en campo del hidrógeno, pues en electrolisis, en diseño, en temas hiperconcretos y muy específicos, para los que hasta hace no mucho tiempo no había una alternativa, no había un estudio, se aprendían las cosas un poco pues, por experiencia, ¿no? O intentando transferir desde la ciencia a llegar a la industria. Eso es una de las cosas que Fundación hace muy bien. De hecho, son nuestros mejores referentes, nuestros mejores comerciales para aportar servicios. Es gente que ha estado en Fundación anteriormente y ahora está en empresas que tienen el hidrógeno como forma de ser o forma de trabajo. ¿Y por qué el hidrógeno verde? O sea, ¿qué ventajas tiene frente
Frente a otras formas de energía, frente a otros vectores energéticos. Estábamos hablando antes o hablabas del hidrógeno verde, el hidrógeno gris, hay un montón de colorines, ¿no? Sí. Lo contamos un poco los colores. Si quieres, del así resumimos, sí. Pues hidrógeno, bueno, hay un montón, seguro que me dejo alguno, pero los más importantes, los que tenemos ahora mismo ahí encima de la mesa, están el verde, que como bien has dicho, viene la electrólisis a partir de fuentes renovables, está el gris, que viene una descomposición o química del metano o de gases. Luego tenemos el hidrógeno azul, que es el hidrógeno que el CO2 que se emite con esos reformados que se producen con el hidrógeno gris se capturan, ese CO2 se captura y se supone que no tenemos emisiones. Por lo tanto, estamos hablando ya de hidrógeno más que renovable, es un hidrógeno descarbonizado, ¿no? Que es un tema que quizá hablaremos más tarde. Luego tenemos el hidrógeno rosa, que es el que viene de nuclear. Y no sé, seguro que me dejo algún otro color. Pero sí, esos hay muchos colores. Amarillo a partir de la red, hay claro, un montón. Pero lo importante es eso, de qué fuente de energía utilizamos para obtener ese hidrógeno. Eso es, y si esa fuente de energía es más o menos limpia, pues tenemos los diferentes colores. Y consideramos que el hidrógeno verde es el más limpio porque no tiene asociadas emisiones de CO2. Es ¿no? el que tenemos que buscar, sí. ¿Y qué ventajas, además de esta que ya acabo de nombrar, qué ventajas presenta? Pues bueno, yo creo que el hidrógeno como tal es una alternativa súper importante y súper interesante para, lo primero, lograr los objetivos de descarbonización que tenemos en Europa, y una manera de hacerlo bastante cabal, podríamos decir, porque el hidrógeno al final es un vector energético que podemos almacenar, es una energía de la que podemos disponer una vez almacenada durante periodos largos de tiempo. ¿Qué pasa con las baterías? Pues es un sistema de almacenamiento también, pero de manera de duración muy temporal. Con el hidrógeno lo que tenemos es una duración de almacenamiento que puede durar meses o lo podemos tener ahí de manera indefinida, ¿no? Explicamos un poco esto. O sea, quiero decir, porque no todas las personas que nos escuchan a lo mejor entienden perfectamente cómo que el hidrógeno almacena energía. ¿Qué significa eso? Una vez que tenemos ese hidrógeno, lo podemos usar en principio de dos maneras muy inmediatas. Una sería quemándolo, usándolo como si fuese gas. Y la otra sería mediante un proceso electroquímico, pasándolo por una pila de combustible para generar electricidad. De esas dos maneras lo podemos tener ahí. Y es como si tuviésemos nuestra pequeña reserva. Lo uso después de la manera que más me conviene, pero la tengo disponible y no la tengo que usar de manera inmediata. La puedo tener almacenada para cuando realmente me haga falta. ¿Vale? Otra forma o otra bondad que tiene el hidrógeno es que es una molécula hiperpequeña. Entonces se recombina un poco con todo. Eso es bueno y es malo. Sí. Pero si tratamos la parte buena, luego veremos la mala. La parte buena es que podemos generar derivados del hidrógeno para transportarlos de una manera bastante sencilla. Ahora en Fundación pues tenemos proyectos abiertos de combustible sintético para aviación, de metanol, almacenamiento en metanol, amoníaco, cadenas más largas para ver a futuro por dónde pueden ir las cosas, ¿no? También está el almacenamiento en hidruros, que es súper interesante. Hay muchas maneras de almacenarlo y de transportarlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una ventaja muy grande. Sí, además necesitamos, para que todo el mundo entienda lo importante que es almacenar la energía, porque no todas las fuentes de energía se pueden almacenar o son constantes, ¿no? Las energías renovables, o sea, precisamente tienen interés en el campo del hidrógeno porque no son constantes. Quiero decir, cuando hay viento, cuando hay sol. Entonces, a veces hay excedentes de energía y dices, ¿y qué hago con ese excedente? Pues almacenarlo, que puedes almacenarlo en una batería o podrías almacenarlo de forma química con hidrógeno. Entonces, bueno, esto es una de las partes así más importantes a tener en cuenta. Y lo que decías de si es una molécula muy pequeña. Y que sea muy pequeña, dices, que bien, así se transporta fácil, pero no es como llevar un bolso pequeño. No. Es que una molécula sea tan pequeña quiere decir también que difunde o que se cuela casi
cualquier material es poroso, ¿no? para ese hidrógeno. Entonces, eso que comentabas de otras formas de almacenarlo o otras formas de transportarlo que no sea directamente el hidrógeno puro. Entonces, como lo mencionaste, quiero que nos lo expliques un poco esto. Vale. Bueno, también podemos hablar del transporte del hidrógeno puro, que es una... Vale, pues empezamos por ahí. Sí, pues es una línea que se está desarrollando ahora, que se ve como una solución a nivel europeo, es una apuesta importante. Y de hecho, a lo largo de este año, del 25, se ha aprobado el diseño de esa red de vamos a llamarle hidroductos o ductos, para llevar hidrógeno a partir de los grandes generadores, ¿no? Es una red que de manera transversal cubrirá toda España, y la idea es que seamos capaces de todo el hidrógeno verde que se produzca aquí en España, podamos buscar puntos de consumo interno o también llamar a la exportación. Eso va a ser una inversión tremenda, pero claro, es muy posible que sea la manera de llegar o de solventar uno de los problemas que ahora mismo tiene el hidrógeno verde, que es el coste. ¿Vale? Ahí tenemos una forma de transporte una forma de transporte a medio plazo. De manera inmediata, ¿cómo lo transportamos? Pues lo podemos hacer comprimiéndolo a grandes presiones en botellas, tipo las botellas que se usan en submarinismo, por ejemplo. Eso sería algo bastante significativo. Cuando hablamos de Exolum, por ejemplo, y de sus hidrogeneras, de los sistemas, ahí ya no nos vale ir en botellitas de tamaño pequeño, tendremos que ir a unos depósitos mucho más grandes para ser transportados en camión, pero no deja de ser la molécula comprimida a grandes presiones, a 350, 200, 350 bar, depende del tipo de depósito. Sí que es novedoso la presión que se necesita, pero hay muchísimos otros gases que se transportan licuados. O sea, quiero decir, hay una amplia experiencia en transporte de gases licuados. El hidrógeno es conocido desde el siglo XVIII, o sea, que es una molécula que se conoce, que se domina y bueno... El problema es que cuando nos vamos a grandes volúmenes y necesidades grandes, los problemas pues se multiplican, ¿no? Son como los niños. Niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Es lo que hay. Al hidrógeno le pasa lo mismo. ¿Qué podemos hacer con ese hidrógeno? Utilizar la capacidad que tiene de recombinarse con otras moléculas para cambiar el formato. ¿Qué es algo más cómodo de transportar que un gas comprimido? Pues un gas licuado, ¿no? Entonces, el hidrógeno como tal, si queremos transportarlo a nivel licuado, tenemos que enfriarlo un poquito, tenemos que ir a unos 20 Kelvin, lo cual implica que tenemos una necesidad brutal de energía para lograr esa temperatura tan baja. Así que lo que hacemos es crear moléculas, pues amoníaco, por ejemplo, metanol, otros tipos de alcoholes. Entonces eso lo que permite es cambiar la forma de ese amoníaco, transportarlo metido en estas otras o en forma de estas otras moléculas y llevarlo al destino de una manera mucho más sencilla, ¿no? También son moléculas y compuestos que son conocidos y usados muchísimo a nivel industrial. Entonces el reto no es nada exigente, es un tema conocido. Claro, todas estas moléculas que estás nombrando, el metanol, el amoníaco, en su composición llevan hidrógeno. Correcto. O sea, la facilidad es que sabemos cómo volver a romper esa molécula y extraer fácilmente de nuevo el hidrógeno. Entonces es una forma de transportarlos. Los cambiamos químicamente, combinándolo con otra cosa y luego la volvemos a romper y liberamos el hidrógeno. Y de una manera muy conocida y relativamente sencilla, ¿no? Porque son procesos dominados desde hace tiempo. Claro, que se utilizan en industria de todo tipo, no solamente en energía. Sí, otra forma de transporte que es un poquito más novedosa, vamos a decir, sería el transporte en hidruros metálicos, que es aprovechar las capacidades que tienen diferentes metales de albergar entre sus huecos, entre su estructura atómica, al hidrógeno. Lo tenemos ahí bien guardadito, bien almacenado. La verdad es que se almacena una densidad
enorme de hidrógeno, este tipo de compuestos, para que cuando lleguemos al final, al destino, lo podamos liberar. Simplemente, normalmente con calor, es suficiente para empezar a liberar ese hidrógeno, ¿no? Son formas en las que estamos trabajando también, investigando. Creo que son muy bonitas. Eso a mí como química me parece precioso, porque claro, estás jugando a escalas atómicas. Y claro, hay elementos que son muy diferentes en tamaño. Claro, nosotros pensamos en átomos y pensamos en algo muy pequeño, pero hay escalas. Sí. Un metal, por ejemplo, pues puede ser hasta 10 veces, 20 veces, 100 veces más grande el átomo que el del hidrógeno. Entonces, claro, los metales tienen una peculiaridad muy bonita, que es que forman estructuras cristalinas, es decir, es casi como hacen su propia arquitectura, ¿no? Sus propias casas, y como son tan grandes, hay huecos suficientes como para albergar átomos mucho más pequeños, entre ellos el hidrógeno. Eso es. Entonces, pues es una forma de transportarlos muy segura, de utilizar la química y el conocimiento de la química del estado sólido a nuestro favor para transportar ese hidrógeno. Es fantástico. Yo la verdad es que es una forma muy bonita lo que dices. Químicamente es muy, muy elegante, ¿no? Sí. El transportar el hidrógeno así. Y claro, el hidrógeno se utiliza para muchas cosas. O sea, mencionamos antes el vector energético, pero claro, es un elemento estratégico para descarbonizar otros muchos sectores. Claro. Te pregunto, por ejemplo, por procesos industriales, y se me ocurre el acero. El acero es fundamental. Ahí el acero es uno de los principales promotores del efecto invernadero y responsable de la generación de un porcentaje nada desdeñable de CO2. Ahora mismo el uso del hidrógeno para provocar esa reducción, el proceso de RDI, lo que va a hacer... Explicamos esto. Vamos hasta la base. Explicamos rápidamente cómo se hace el acero, para que se entienda por Eso lo qué... tiene que explicar una química como tú. Bueno, a ver, es un proceso sencillo, pero claro, no todo el mundo a lo mejor entiende. ¿Y por qué emite tanto CO2? ¿No? Porque estamos hablando de que son, a nivel industrial, el 25% de las emisiones de CO2 son para hacer acero. Acero con el que fabricamos infinidad de cosas y construimos las casas en las que vivimos, y muchas cosas son de acero. Eso es. Para obtener acero, el acero, el principal elemento componente del acero es el hierro. Pero el hierro no está de forma pura en la naturaleza, o es muy escaso de forma pura en la naturaleza. Está formando minerales, fundamentalmente óxidos de hierro. Correcto. Entonces, para obtener ese hierro tenemos que, se llama lo contrario a oxidar, que es reducir, tenemos que reducirlo. Y para hacerlo empleamos carbono. En concreto se emplea en industria normalmente coque. Entonces se hace reaccionar ese óxido de hierro con coque y se obtiene ese hierro puro. No puro, realmente hay fases intermedias, ¿no?, de purificación, porque es un hierro que va cargado de carbono y lo tenemos que llegar a un porcentaje concreto de carbono para llamarlo acero, porque el acero es una mezcla, es una aleación de hierro con un poquito de carbono. Y a veces incluso se mezcla con otros materiales, con otros metales, pues para hacerlo inoxidable, que va con cromo. Bueno, le podemos hasta mezclar más cosas, pero el proceso clave que tiene tantas emisiones de CO2 es esa reducción del mineral que tiene hierro para tener ese hierro lo más puro posible. Y ahí donde interviene el hidrógeno, porque yo no lo acabo de mencionar en ninguna de las fases. Pues, entonces esto me lo vas a contar tú. Esa fase de reducción, si en vez de usar lo que normalmente usamos, lo sustituimos por hidrógeno, se produce el mismo efecto, pero nos evitamos esa emisión de CO2 que se produce con el método tradicional. Claro, el hidrógeno, igual que el carbono coque, el carbono funciona como reductor, el hidrógeno también serviría como reductor. Correcto. O sea, en realidad es cambiar la reacción química una por otra. Sí, así contado final, parece... Sí, parece muy fácil, ¿no? El producto final es el mismo, pero las emisiones no. Claro. Y el evitar todas esas emisiones, porque comentaba, es un porcentaje muy importante. Elevadísimo, sí. Empleando hidrógeno, y si más ese hidrógeno lo producimos de manera renovable, pues claro, es un paso enorme.
hacia la descarbonización. Claro, es un proceso que lo único que emitiría sería vapor de agua. Correcto. Quiero decir, el hidrógeno cogería ese oxígeno del mineral de hierro y se emitiría en forma de agua. Tenemos agua. Entonces, es algo es algo que hay que impulsar y se está haciendo. Otra industria muy intensiva en la que se emplea el hidrógeno con bastante éxito, las cementeras. Ahí lo emplean pues para enriquecer la mezcla de combustibles, porque el hidrógeno lo que permite también, no lo hemos comentado, pero lo decimos ahora, es mejorar esa combustión, hacerla más uniforme, hacerla con unas temperaturas más altas. Entonces, en procesos como la fabricación de cemento, donde tenemos que quemar ahí piedra y aporta muchísimo. O sea, reducimos la cantidad de combustible que necesitamos, aumentamos esa eficiencia de la combustión y, por lo tanto, estamos reduciendo también las emisiones, la emisión de CO2, porque la combustión es mucho más perfecta, emite mucho menos gas. Y eso está empezando ya a funcionar. O sea, es una serie de procesos industriales que tienen retorno de inversión, que son lo bonito, ¿no? Que, vale, no solo es bonito a nivel químico porque lo podemos lograr, sino que a nivel económico funciona. A nivel económico, la empresa cementera que empieza a usar el hidrógeno como parte de su combustible para sustituir gas, está viendo que esos créditos de carbono, que es el dinero que una empresa tiene que pagar por emitir CO2 a la atmósfera, eso se viene reduciendo. Y aunque sea un pelín más caro quemar hidrógeno que quemar gas, al final las cuentas le salen. Y eso es lo bonito, ¿no? En el caso del cemento, además, es que las emisiones de CO2 asociadas son elevadísimas. Mucho. O sea, aproximadamente 1 tonelada de cemento emites 1 tonelada de CO2. Eso Entonces, claro, el coste, lo que estás diciendo, es muy importante cambiar ese combustible. Ya la propia fabricación de cemento ya lleva asociada que vas a emitir algo de CO2, eso es inevitable. Pero si te evitas, o sea, si eliminas todo el combustible que necesitas para elevar tantísimo la temperatura, pues es un ahorro en emisiones y en coste, claro, porque emitir cuesta dinero. Y al final tenemos que tender a eso, ¿no? La tecnología se impondrá y la tecnología funcionará si es rentable para las empresas que lo usen. Ahora ese es el paso importante que claro, tenemos porque que trabajar. Ahí te iba a preguntar. Ahora sí, químicamente, sobre el papel, qué bonito, pero luego hay que cambiar cosas. Quiero decir, por ejemplo, para volver a la industria del acero, es cambiar todo el proceso de raíz. Claro. Entonces, a nivel industrial, adaptarse a eso, ¿se está haciendo? No sé si conoces algún caso o... En la zona que trabajamos nosotros, no. No, eso teoría. A nivel cemento, sí. A nivel cemento, sí, porque, claro, ahí el cambio es más inmediato, ¿no? Es más inmediato porque el hidrógeno se usa como combustible. Claro. Entonces, no es tan crítico. Lo bueno de eso también es que el oxígeno, cuando hacemos la electrólisis del agua, obtenemos hidrógeno, pero también obtenemos oxígeno. Normalmente no lo usamos, es un oxígeno que se deja ir, pero en estos casos donde trabajamos con combustión, interesa muchísimo capturar también ese oxígeno para enriquecer la mezcla primaria que ponemos en el horno, ¿no? Entonces ahí aprovechamos todo, no solo el hidrógeno, sino el oxígeno. Y eso sí que está empezando a funcionar. Ahí claro, ya eso tenemos. Es muy interesante. Ahí tenemos ya ejemplos a nivel local incluso, de sistemas de este tipo que los pilotos han funcionado y ahora ya van a escala industrial. Y eso es lo bonito. Yo no soy científico, soy ingeniero, ya. Pero lo que nosotros como ingenieros tenemos que intentar es eso, ¿no? Que esa transferencia de conocimiento científico se implante y funcione para que el ecosistema del hidrógeno se desarrolle. Y es muy bonito cuando ves aplicaciones que empiezan a funcionar, la verdad es que es una maravilla. Es que al final convertís las cosas que nosotros apuntamos en nuestro diario de laboratorio en realidad. Que es uno de los grandes trabajos que hacéis los ingenieros. Sí, pero no es fácil, ¿sabes? Es un reto muy grande, claro. y es algo por lo que hay que apostar. Ahora yo creo que la tendencia va mucho por ahí, pero el encontrar aplicaciones reales a descubrimientos científicos es yo creo que la línea que hay que intentar seguir y potenciar.
Yo, que estuve cotilleando tu perfil, sé que de esto sabes mucho porque no sé cuántas patentes tienes registradas y luego que el 60%, 13, pueden ser. Puede ser, lo digo de ser, memoria. Ser, 13 sí, patentes registradas, de las cuales llegaron a industria, sí, o sea, sí. A hacerse realidad, Sí. el 60%. Sí. Que es una barbaridad. Para quien no lo sepa, o sea, es un éxito. Sí, la verdad, o sea, es que sabes de lo que hablas. Lo digo para que todo el mundo sepa que lo que estás diciendo es que sabes muy bien de lo que hablas. De transferencia un poco, sí, de transferencia, pero bueno, son cosas, yo las veo fundamentales, porque al final si una economía tiene que estar basada en la tecnología y en la ciencia, tiene que ser rentable. Exacto. Y esa rentabilidad, vale, que es una rentabilidad que puede ser social o puede ser medioambiental, pero también tiene que ser económica, ¿sabes? No se puede dejar, porque si una de estas tres patas, de la social, la medioambiental y la económica, te falla, ya la tecnología no va a ir como tiene que ir. ¿Sabes? Eso es así. Hablamos de más aplicaciones del hidrógeno. Además de industria, del acero, del cemento, tenemos también la movilidad, el transporte. Claro, eso Entonces, explícanos por ahí cómo se utiliza el hidrógeno. ¿Cómo usamos el hidrógeno en transporte? Pues bueno, seguro que una de las preguntas que más respondemos todos los que estamos en el mundillo es ¿cuándo va a llegar el coche de hidrógeno? ¿No? Pues el coche de hidrógeno seguramente le costará venir si es que llega, porque el hidrógeno en la movilidad ligera pues tendrá que llegar donde no llegue la electrificación, como en muchos sectores, ¿no? Tenemos unos desarrollos muy potentes en baterías y hay que aprovecharlo. Es un sistema eficiente de moverse y hay que aprovecharlo, ¿no? Pero ¿qué pasa con el transporte pesado? El transporte pesado, donde necesitamos aprovechar al máximo la carga útil de un vehículo, aprovechar al máximo el tiempo en el que el vehículo está circulando, ahí la limitación que suponen las baterías son el peso y el tiempo de recarga. El hidrógeno solventa muy, muy bien esos dos retos. ¿Sabes? El hidrógeno, pues el tiempo de recarga de un vehículo lo cuentas en unos pocos minutos y el peso adicional que se le pone al vehículo comparado con uno de combustión es prácticamente nada. Entonces, es el punto o es el sector donde el hidrógeno a nivel cercano puede encajar muy bien. Después, a nivel marítimo, aéreo, ahí incluso tenemos ya normativas europeas en las que se impone el uso de combustibles con menores emisiones o en unas fechas determinadas, y ahí el hidrógeno es un actor principal. Los nuevos combustibles, tanto los sintéticos como el SAF, que es el combustible para los aviones, ahí tenemos ya unos deadlines de aplicación o de porcentajes que tenemos que asumir de producto sin emisiones, y ahí el hidrógeno es una parte fundamental. Es un entorno en el que vamos a ver un desarrollo potentísimo. A nivel marino también, el uso de buques que usen metanol o amoníaco para mover sus motores, pues lo vamos a ver también de manera inminente. Ya se está viendo. Y en ferrocarril también lo tenemos. Hay prototipos funcionando de trenes de hidrógeno que realmente son trenes híbridos, ¿no? Son trenes híbridos con una batería en la que el vehículo ferroviario va conectado a una catenaria mientras tiene posibilidad, después agota unas baterías y en tramos donde no es posible todavía cubrir con baterías, pues tenemos unos sistemas de hidrógeno y de pila, con pila de combustible, y que está funcionando fenomenal. El año pasado terminaron unas pruebas en el que estuvo involucrado CAF, estuvo involucrado el Centro Nacional del Hidrógeno y alguna otra empresa, y funcionaron fenomenal. ¿Sabes? Se hicieron pruebas de este tren en vías sin electrificar o en vías mixtas también, y funcionó muy bien. O sea que esa es una alternativa que tenemos encima de la mesa también. Y el combustible sintético, porque quiero que me cuentes qué diferencias hay entre el hidrógeno verde o el hidrógeno descarbonizado. Bueno, eso es una nueva línea que no sé si es más política o más técnica, no estoy seguro todavía, porque es bastante inminente,
En Europa hablamos de hidrógeno renovable, el que viene a partir de fuentes renovables, por electrólisis de agua o de otros elementos, principalmente agua. Pero hay países que están apostando por el hidrógeno azul que comentábamos antes, que es el hidrógeno que proviene del reformado de metano o de gas natural al que se le hace una captura de carbono. O sea, el hidrógeno del CO2. El hidrógeno descarbonizado sería el hidrógeno azul. El hidrógeno azul, vale. Eso es. Porque tenemos un hidrógeno gris que emite CO2, pero si a la salida de ese CO2 lo capturamos y lo usamos para otras aplicaciones, ya tenemos un hidrógeno que en teoría no emite CO2. Entonces, claro, no emite, lo estamos capturando. Claro, lo estamos capturando. Quiero decir, aunque lo hayas emitido, como luego lo vuelves a capturar, el balance queda cero. Sí, ese es el cálculo que se hace. Pero, a partir de las emisiones de CO2, tú el CO2 lo haces reaccionar con el hidrógeno y fabricas cualquier tipo de combustible. Eso es. De hecho, es un subproducto con muchísimo valor añadido. Es un subproducto que se usa desde la fabricación de neumáticos hasta, yo qué sé, combustibles sintéticos. De hecho, para la generación del SAF, es el combustible para aviación. El combustible de aviación, ahí necesitamos CO2, que es una fuente que no es inmediata. O sea, conseguirla no es inmediato en las cantidades que hace falta. Vamos a ver ahí qué es lo que pasa, ¿sabes? Porque te encuentras con otra puerta a la que llamar, que es la puerta de la legislación. Vale, porque te quería preguntar por eso, de desafíos para la implantación a gran escala. Y uno de ellos, y muy importante, es la legislación. La legislación ahora mismo, hay directivas europeas, pero no hay una transposición a nivel país todavía que esté demasiado clara. Hay que trabajarla, hay que hacerla bien para que los resultados sean buenos, ¿sabes? Hay que intentar que los permisos para poner en funcionamiento las plantas de generación de hidrógeno verde pues sean un poco más ágiles. Yo entiendo que ahora al principio va a ser difícil porque todas las administraciones van con pies de plomo, ¿no? Es una tecnología nueva que se acaba de implantar o se está empezando a implantar y no se sabe las consecuencias, no se sabe nada, ¿eh? Entonces, yo entiendo que la administración tiene que actuar de una manera más o menos cautelosa y con cuidado, pero claro, te pones en el otro lado y un promotor de un proyecto de hidrógeno, estar esperando 4 o 5 años para obtener unos permisos es mucho tiempo, a nivel proyecto. Entonces, claro, cuando dices no se sabe algunas cosas, una repercusión que va a tener, para que quede claro, no es una cuestión de que vaya a ser algo inseguro. No, lo digo por aclararlo, ¿no? Claro. Porque se puede malinterpretar. No es que la administración esté retrasando esto por un tema de seguridad o de desconocimiento. No. O sea, esto lo sabemos hacer de forma muy segura. Sí, desde hace siglos. Por eso, sí, desde hace siglos, que ¿no? quede muy claro. Sí, lo que pasa es que, claro, son proyectos, cuando la gente, o cuando hablamos de un proyecto de hidrógeno verde, no se sabe hay gente que no sabe muy bien de qué estamos hablando. Pues una planta de hidrógeno verde viene asociada con una serie de plantas de producción de energía renovable. Plantas fotovoltaicas, plantas eólicas de un tamaño importante, porque para intentar reducir el coste del hidrógeno tenemos que ir a volúmenes potentes. Eso implica tener plantas fotovoltaicas muy grandes que alimenten electrolizadores muy grandes que produzcan mucho hidrógeno para poder reducir el coste. Esas plantas fotovoltaicas y eólicas llevan un proceso de tramitación que es bastante conocido porque se viene tramitando desde hace tiempo, temas renovables. Pero también tenemos que poner el electrolizador, que eso básicamente es una planta industrial, donde tenemos compresores, donde tenemos equipos que consumen electricidad y generan este hidrógeno cuando les hacemos pasar agua por el camino, ¿no? Tenemos una serie de subsistemas industriales que eso también hay que legalizarlo. Tenemos un consumo de agua, que es un tema que
que yo lo veo súper importante también y que hay que tener en cuenta. Y tenemos unos pequeños residuos que se producen. Entonces, al implicar tantas partes de la administración, los plazos, pues es que se van alargando. Y no es por un tema de inseguridad ni nada, no. Los procesos son todos conocidos y tal, pero involucra a muchas partes de esa administración. Claro. Entonces, seguro que hay una manera más ágil de llegar a todo eso. Y luego, pues, ahora mismo antes comentabas que el hidrógeno verde es la alternativa ideal para almacenar excedentes de renovables. Tienes toda la razón. Es que es la parte más lógica del proceso, ¿no? Yo tengo renovables que van produciendo. Cuando no tengo demanda, pues mi planta sigue produciendo, pero generando hidrógeno. Eso sería lo ideal. Ahora mismo no podemos hacerlo y que eso se considere hidrógeno verde por un tema de legislación, simplemente. Vale. Entonces, son cosas que si se trabajasen podrían mejorar mucho, ¿sabes? Podrían hacer todo un poco más lógico. Pero yo creo que eso llegará con el tiempo, llegará. ¿Ves que el hidrógeno sea una oportunidad de alguna manera en concreto para España y más en concreto para Aragón? Yo creo que, bueno, no solo yo, un montón de empresas que están invirtiendo miles de millones en todo este mundillo lo creen también. Que España y, bueno, Aragón, por supuestísimo, son uno de los mejores sitios para colocar plantas de generación de hidrógeno verde, porque tenemos sol, tenemos viento, tenemos territorio, tenemos agua. No muchísima, pero tenemos agua, tenemos disponibilidad de agua. Eso es fundamental. Con esas 4 patas cubiertas, el sitio es el ideal. La idea es que España sea un gran productor de hidrógeno verde, que seamos la despensa, ¿no? O la fábrica de hidrógeno verde de Europa. Eso nos pone en una situación en la que nunca habíamos estado. Nos pone incluso a nivel europeo, de ser capaces de buscar esa independencia energética que ahora mismo no tenemos. Ahora mismo ya estamos viendo que a nivel social y económico el ser un poco dependientes de terceros países a la hora de consumir o generar energía está trayendo consecuencias serias. Si podemos apostar por una tecnología que, además de ser limpia, nos puede proporcionar una independencia energética bastante importante, es que está claro que hay que tirar en esa dirección. ¿Y hay algún proyecto que te gustaría destacar de alguna colaboración que ya exista entre gobiernos, otras entidades? Pues en Fundación tenemos decenas de proyectos abiertos ahora mismo. A mí uno que me gusta mucho es el de fabricación de SAF. Ese es un proyecto muy bonito porque es un proyecto completamente internacional. Están involucradas entidades europeas, pero es que también está Brasil, también está Japón. Es que eso es lo que hace fuerte una tecnología, ¿no? Ese tipo de uniones. Y luego tenemos... Hago aquí un inciso porque tenemos un episodio en el Prisma dedicado a aviación sostenible en el que hablamos en profundidad de SAF. Entonces, bueno, invito a que, si a alguien le interesa, tenemos un episodio sobre este tema. Es un tema apasionante, la verdad. Es muy bonito. Y luego, pues, creo que hay otros que también son muy útiles, que se refieren pues a cómo funciona el blending de cuando mezclamos hidrógeno con gas para descarbonizar la red de gas. Tenemos proyectos de mejora de electrolizadores, de tecnologías de electrolizadores. Hay proyectos de otra tecnología de generación o de producción o consumo de hidrógeno, que es las pilas de óxido sólido, que están ahí bastante emergentes y en las que se está trabajando muchísimo. No sé, tenemos una serie de proyectos como muy abiertos. Lo que yo destacaría, lo que saco más en claro y lo que veo súper importante es que esos proyectos que estamos haciendo ahora, que están unos más o menos cerca de la ciencia, en Fundación lo que intentamos hacer es moverlos a la industria, ¿sabes? El intentar hacer ese traspaso. Eso es lo que... Y yo creo que eso es de lo más satisfactorio que hay. Pues muchísimas gracias, José María. Ha sido un placer este rato que hemos pasado juntos. Y además he aprendido muchísimo. Igualmente, yo también. Gracias.